Good morning, good afternoon, and good Buenos evening. días. En nombre de la Nacional de la Clasificación Internacional contra la Violencia contra los Niños. Mi nombre es Claudia Capa, soy asesora senior de la sección Estadística y Monitoreo de Datos de UNICEF con base en Nueva York. Es mi gran honor abrir este webinario presente la clasificación contra los niños. Es un placer que se unan a nosotros una serie de distinguidos panelistas y también quiero agradecerles por participar esta mañana. Primero, Pablo Espinela, asistente especial senior y jefe de personal de la Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños. Pablo es un representante especial de la violencia contra los niños. Gracias, Pablo, por estar con nosotros hoy. También estoy encantada de que participe Stephen Bly, que es el asesor senior del equipo del Programa de Protección de los Niños contra la Violencia de UNICEF. Gracias, Stephen, por estar con nosotros hoy. Después de la presentación de la Clasificación Internacional contra los Niños, vamos a tener un panel de debate a Naciones Unidas. Gracias, Francesca, por estar con nosotros hoy. También es un honor tener a Angela Mee, que es jefa de la Subdivisión de Investigación y Análisis de Tendencia de la ONU. Y luego también Howard Taylor, director ejecutivo de la Alianza para la Asociación para el Fin de la Violencia. Gracias por estar con nosotros hoy. Y para el cierre, vamos a tener a Pedro Acevedo, que es el jefe de estadísticas y subdirector de la sección de datos y análisis de UNICEF en Nueva York. Sin más demora, quisiera comentar la presentación de la Clasificación Internacional de la Violencia contra los Niños. Quiero decir por qué UNICEF decidió desarrollar esta clasificación junto con 200 expertos. Se desarrolló en respuesta a las necesidades de disponer de definiciones operativas exhaustivas de la violencia contra los niños y de un libro de códigos y de clasificación estadística de todas las formas de la violencia contra los niños. En 2018, UNICEF se reunió con más de 200 oficinas de estadísticas del mundo. Nos reunimos para discutir las brechas de datos y la disponibilidad de datos. Necesitábamos los datos de la Clasificación Internacional del Delito para comprender qué podíamos hacer juntos para mejorar la disponibilidad y la calidad de los datos sobre la violencia contra los niños. Lo que surgió de la discusión fue el reconocimiento claro de que los países estaban confundidos porque había múltiples definiciones de la violencia contra en las definiciones no solamente afectaba la comparabilidad de las estadísticas entre los países, sino que también generaban números conflictivos a nivel de los países que dependían de las fuentes de los datos y de los actores responsables de recopilar los datos. También nos dimos cuenta de que si bien había algunas formas muy graves de violencia contra los niños que estaban captadas en la legislación y también en la recopilación de datos, como por ejemplo un homicidio o una violación, otros tipos de formas de violencia menos graves, pero que producían muy profundos daños y también eran muy generalizadas, no estaban regularizadas ni en la legislación ni en la infraestructura estadística de los distintos países. Como ejemplo de esta brecha
los datos relacionados con el abandono, el descuido de los niños. Y sabemos que toda forma de violencia contra los niños, independientemente de la frecuencia o de la gravedad, tienen un impacto perjudicial sobre el niño, sobre su desarrollo físico, espiritual y emocional. En respuesta a las necesidades de una definición operativa de la violencia contra los niños, UNICEF decidió reunir expertos de todo el mundo para generar una definición de la violencia contra los niños que pudiera usarse para fines estadísticos, y desarrollamos una clasificación internacional que a veces no coincidía con las clasificaciones internacionales que ya existían. En particular, la hicimos con cierta afinidad con la clasificación internacional del delito para los fines estadísticos del ICCS. Va- y agradecemos también al equipo de OUNDST por la asistencia que nos dio para el desarrollo de la ICVAC, la clasificación contra la violencia. Fue fantástico trabajar con este equipo para asegurarnos que estas dos clasificaciones estuvieran armonizadas. En el desarrollo de la clasificación también seguimos muy de cerca los principios que la División de Estadísticas de Naciones Unidas reunió, y ahora quiero agradecerles la gran colaboración y el apoyo de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas, que fue fundamental para el logro exitoso de esta clasificación de la violencia contra los niños. Una revisión rápida del proceso. Empezamos con las consultas en el 2019. Decidimos traer una estructura y una clasificación que se presentó para las revisiones, que esta revisión trajo más de 50 expertos en la primera etapa, y este primer proceso de redacción y de revisión duró entre el 2019 y 2022. En el 2022 empezamos una consulta amplia que reunió a más de 200 expertos, incluidos representantes de oficinas de estadísticas internacionales, grupos académicos, sociedad civil y organizaciones internacionales. Se llevó a cabo durante 2 meses, de abril a octubre del 2022. En octubre, la versión preliminar fue revisada por el grupo de expertos que se creó con el mandato de crear y regular la adopción y la implementación de la clasificación estadística en todo el mundo. Después de la revisión y de la aprobación del grupo de expertos, la clasificación internacional de la violencia contra los niños tuvo muchas pruebas piloto en diferentes países con la participación de distintos países, y esta prueba piloto se hizo para revisar la habilidad de los países para generar datos, verificar cuáles reunían bien los datos en comparación con las partes, con los datos estadísticas, las discrepancias con las definiciones nacionales y la clasificación internacional. Y también este piloto fue una oportunidad de ver cuáles eran los obstáculos específicos que existían en los distintos países cuando se llevaba a la generación de datos. Así que estas pruebas pilotos se hizo entre diciembre del 2022 y el febrero de 2023. Después de estas pruebas pilotos, la clasificación internacional de la violencia contra los niños se presentó y se aprobó en la reunión 54 de la Comisión de Estadística de Naciones Unidas. Es el organismo más grande estadístico con autoridad para aprobar los estándares internacionales, y fue con un gran placer
de que participamos en el debate que se llevó a cabo en la Comisión de Estadística, donde la clasificación internacional de la violencia contra los niños se adoptó y se recomendó y se incluyó con la familia de estadística internacional. Quiero también agradecer la gran experiencia y diversidad de todos los que se han unido a UNICEF para generar esta clasificación internacional. El equipo central incluyó a Roberta Secchetti, una experta internacional en protección y salvaguardia de los niños. También contamos con la con la experiencia y la pasión de Isabel Chichón, que es una socióloga sobre la infancia y especialista en protección de los niños. Como mencioné antes, quienes colaboraron en la redacción de la clasificación internacional de la violencia incluyeron a más de 200 expertos, entre ellos representantes de 43 oficinas estadísticas que llegaron desde Albania a Bielorrusia, Indonesia, México, Brasil, Turkmenistán, Reino Unido, Sierra Leona, Turquía, etcétera, etcétera, etcétera. Y también estamos muy agradecidos a las oficinas estadísticas que participaron en la redacción y la prueba de la clasificación internacional. También quiero tomarme un minuto para agradecer a 54 organismos gubernamentales que estaban incluidos en la redacción y la prueba de la clasificación y 15 instituciones académicas desde instituciones de Austria, Canadá y Turquía, y también las tres organizaciones civiles, 7 organizaciones internacionales y 3 otras organizaciones. Gracias en nombre de UNICEF por su dedicación y compromiso para la implementación exitosa de esta clasificación. No ha sido un proceso fácil, no esperábamos que lo fuera. ¿Por qué? Porque estábamos tratando de regular algo que en su mayoría todavía no estaba regulado. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Es que en muchos casos nos confrontábamos con debatir temas para los que no teníamos definiciones claras, por eso teníamos que actuar y también regular cosas y conductas y actos que todavía teníamos que investigar y faltaba evidencia. ¿Cómo nos dimos cuenta de la clasificación estadística? ¿Y cuál es la definición final de la violencia con la que llegamos después de estos 15 años? Que la violencia se define como un acto u omisión deliberado, no deseado y no esencial de amenaza o real contra un niño o un grupo de niños que provoque o tenga alta probabilidad de provocar muerte, lesión, sufrimiento o aflicción física o psicológica. Y ahora voy a explicar un poquito más esta definición. En primer lugar, la unidad de clasificación que estamos utilizando para identificar la violencia es el acto. Tiene que haber un acto que se cometa y quiero hacer una pausa un segundo para resaltar por qué la elección del acto. ¿Por qué se hizo dentro del contexto de la clasificación? Enfocándonos en un acto, puede ser verbal, que puede ser físico, que puede ser sexual, puede ser no verbal. Es importante porque permite eliminar los elementos que pueden ser dependientes sobre aspectos socioculturales o legales. Por ejemplo, la definición basada en la motivación o en el delito, la definición de delito. Entonces, nos enfocamos en los actos y no en la motivación ni en la víctima en sí,
y en los actos pueden ser únicos o repetidos, incluyendo actos u omisiones. Y es importante cuando se trata de definiciones, por ejemplo, definir el abandono, y vamos a volver a eso en un segundo. La clasificación internacional de la violencia contra los niños regula la violencia interpersonal. Es una violencia que se comete contra un niño o muchos niños, lo hace otra persona. También cubrimos los actos colectivos. Entonces, puede ser violencia grupal o individual. Para que un acto sea clasificado como un acto de violencia, el acto debe tener 4 características simultáneas. Tiene que ser deliberado, indeseado, no esencial y dañino o lesivo. Entonces, ¿qué significa un acto deliberado? Esto no se refiere a la intención de dañar. No es un criterio para la clasificación internacional que estamos haciendo. Sea que la lesión o el daño sea intencional o no, es clave para definirlo. Un acto tiene que ser deliberado. Entonces, la acción en sí misma tiene que ser intencional. No puede ser el resultado de un accidente, por ejemplo. El acto tiene que ser indeseado por la víctima. E indeseado, por supuesto, es un concepto que fue particularmente complejo de regular. Indeseado teniendo en consideración la edad y la capacidad evolutiva de los niños. Pero también el hecho de que algunos niños tienen distintas características y no pueden aceptar o estar de acuerdo o en desacuerdo con determinados actos. El acto tiene que ser no esencial, lo que significa que no tiene que estar motivado por motivos de supervivencia del niño o de adaptabilidad del niño. Y el acto tiene que ser dañino para el niño, y el daño puede ser físico, también puede ser un daño psicológico y un daño a largo plazo y también un daño inmediato. Por ejemplo, cómo estos criterios y sus características simultáneas son importantes para esta definición. Tomemos un ejemplo de un niño al cual un padre lo golpea, que se cae y lo golpea en el caso de que se está cayendo. En este caso, por supuesto, hay un acto que es dañino porque puede dar como resultado dolor y sufrimiento para el niño, pero no es algo que quería el niño. Este acto no es esencial, pero no es un acto deliberado porque el padre no tenía la intención de pegarle. Entonces, por supuesto, también podemos tener un acto que sí sea deliberado, indeseado, dañino y que sea esencial. Por ejemplo, en el caso de un procedimiento médico donde se usa la fuerza física, no es deseada por el niño, puede ser dañina porque, por ejemplo, puede dar como resultado un sufrimiento de la víctima, pero ese acto es fundamental o es esencial para la supervivencia del niño. O en un caso, por ejemplo, donde hay una resucitación del niño, porque si no, su vida está amenazada. Entonces, mediante la combinación de estos 4 elementos, estamos creando este marco con el cual tuvimos el placer de trabajar para poder decidir qué era lo que se clasificaba como un acto de violencia, si era perpetrado contra alguien menor de 18 años. Sobre la base de estos principios, entonces, organizamos distintos actos de violencia en función de la naturaleza del acto. Y resultó que tuvimos 9 categorías: el homicidio de un niño, la violencia física contra un niño, la violencia sexual contra un niño, la violencia psicológica contra un niño, el abandono de un niño
Y por último, tuvimos que incluir, de acuerdo a los principios de la clasificación internacional, una categoría llamada número 9, que intentaba capturar otros actos de violencia que no estaban clasificados en otros lados, en las otras categorías. Para cada una de estas categorías de nivel 1, brindamos una definición muy específica que incorpora los 4 elementos que ya expliqué antes y lo hace específico a la luz de la naturaleza del acto violento. Y quiero dar simplemente un ejemplo de cómo esta definición se hizo operativa, y le voy a dar también un ejemplo de un abandono de un niño. Y fue particularmente complejo definir y regular, porque, repito, el mismo motivo por el cual expliqué antes, hay mucha investigación que está en desarrollo para comprender. También hay aspectos culturales que hay que determinar. Entonces, después de mucha deliberación, llegamos a la siguiente definición de abandono. El abandono se refiere al acto deliberado, indeseado y no esencial de hacer que, para satisfacer las necesidades del niño, sea físicas o psicológicas, para proteger al niño con servicios médicos y todo tipo de protección. Cuando ese niño para que el niño tenga cuando se tengan los medios y el acceso y el conocimiento para poder hacerlo. Es una definición compleja, porque cuando se trata del abandono, realmente necesitamos enfatizar los elementos de la intención. No queremos, por ejemplo, penalizar las circunstancias y las situaciones donde, por ejemplo, un niño no tiene acceso a la educación porque los padres o sus cuidadores no tienen los medios, el conocimiento o el acceso a los servicios para permitir o para asegurar que ese niño tenga acceso a la educación. Entonces, tuvimos que desatar dentro de esta definición de el abandono, quitar la parte de lo deliberado o explicar lo deliberado. También la omisión es no hacer algo, es no darle al niño la atención, el acceso a los servicios que necesita el niño para poder crecer y prosperar. También, por supuesto, todas estas definiciones, los principios y la investigación y toda la literatura que se utilizó está incluida en el texto de la clasificación internacional de la violencia contra los niños. Pasando a un panorama, un pantallazo de cómo vamos desde estas categorías grandes a los subgrupos. Este es un panorama rápido de cómo se hace la clasificación estadística. Para esto tenemos las 5 categorías principales y luego hay subcategorías que se crearon y las subcategorías brindan ejemplos. Son taxonomías que ilustran cuáles son los actos de violencia concretos que caen dentro de cada una de las distintas categorías. Y para cada uno de estas subcategorías brindamos ejemplos de actos y también exclusiones, lo que significa cosas que podrían pensarse como que pertenecen a esta subcategoría, pero realmente no pertenecen a ella. Y también es importante reconocer que, de acuerdo a los principios de la clasificación internacional en general, un acto solo puede ser clasificado bajo una categoría solamente debido al principio de exclusividad. Entonces, la clasificación permite identificar el agrupamiento de los distintos actos y brindar guía sobre cómo hacerlo. También se hizo con el entendimiento de que esperamos seguir trabajando con esta clasificación en los años venideros.
Pero lo que hay que hacer es constantemente actualizar la clasificación estadística con nuevas manifestaciones de la violencia contra los niños que puedan surgir. Un capítulo importante en la clasificación también regula las variables que tienen que utilizarse para desagregar la información sobre los distintos actos. Esta desagregación es crítica porque hay veces que esta desagregación es un elemento clave de la definición. Por ejemplo, la edad de la víctima es crítico. Eso es necesario captarlo en las encuestas. ¿Por qué? Porque no saber la edad de la víctima nos evita poder clasificar un acto de violencia como un acto de violencia contra un niño o contra un adulto. Y alineado con la Convención de los Derechos del Niño, un niño se define como cualquier persona debajo de los 18 años. Pero otras variables también son importantes de recabar para, por ejemplo, en las encuestas en las escuelas, etcétera, para poder tener información básica sobre las circunstancias que rodean el acto violento. Y esta información es crítica para comprender desde la perspectiva problemática y de políticas cuál es el punto de ingreso para hacer la prevención de estos niños y la violencia contra ellos. Y hay otras variables que son particularmente importantes cuando deseamos tener una comprensión más profunda de cómo, por qué ocurre la violencia. Entonces, tomamos todos las variables distintas e interesantes para la disgregación y las analizamos y las clasificamos de acuerdo a niveles, porque comprendemos que hay una tremenda carga a veces que se carga sobre quienes son responsables de recabar los datos. Entonces, mientras más cosas le pedimos que se recaben, por ejemplo, la frecuencia, el gasto, la flexibilidad, todo eso, cada vez hay más carga. Entonces, al desagregarlo en niveles para reconocer cómo podemos ajustar gradualmente de acuerdo a las capacidades y los recursos y poder recoger todos estos recursos y estas variables, todo a nivel nacional y resulta muy útil. Estas son las características que nosotros resaltamos como relevantes para recabar datos y todos se refieren, por supuesto, como mencioné antes, la edad de la víctima, la edad del perpetrador, el género del perpetrador de la víctima y otras características también de la víctima, por ejemplo, un historial de victimización anterior o si el niño experimentó distintas formas de violencia. Cuando se trata del perpetrador, también incluimos las variables como, por ejemplo, historial anterior de violencia o si el perpetrador pertenece a un grupo o es un individuo. Y por último, pero no por eso menos importante, también incluimos variables, las vinculaciones institucionales para ver si el perpetrador está conectado con una institución porque queríamos poder reconocer la existencia de la violencia estatal, por ejemplo, y permitir que los países que tienen de hacerlo también recabar esa información que permite la identificación de los actos de violencia que pertenezcan a la violencia estatal. Voy a concluir dándoles algunas ideas con respecto a los planes de implementación, porque la clasificación estadística y su lanzamiento es el comienzo de un proceso. Por supuesto que es un fin en sí, porque es el fin de estos 5 años de consulta, pero también es el inicio de una fase en la que UNICEF espera trabajar con aliados, por ejemplo, organizaciones internacionales, pero también más importantes, alianzas a nivel de países para la implementación exitosa de estas clasificaciones a nivel de los países. Esta clasificación internacional es un bien público y este bien público va a ser eficaz para fortalecer la disponibilidad y la calidad de los datos sobre la violencia contra los niños solamente si seguimos uniendo nuestras manos en transferir e integrar esta herramienta en los planes estadísticos de los países. UNICEF está lista para seguir trabajando
con las autoridades nacionales, las entidades gubernamentales y otros para apoyar esta implementación. Esta clasificación se va a lanzar oficialmente el lunes 27. Todos quienes participen en este webinario y todos los que han contribuido recibirán una invitación en un correo electrónico que va a tener la presentación en Power, un video sobre la clasificación internacional para los niños, la clasificación en sí y también en un PDF que también estará disponible en los datos de unicef.org. Para apoyar esta implementación, UNICEF va a desarrollar una serie de recursos y de orientación para apoyar la adopción por los países para que puedan darse una definición a nivel nacional y identificar las brechas con respecto a las definiciones nacionales y la clasificación internacional. También vamos a dar plantillas, un manual sobre cómo integrar la clasificación, pero también recursos concretos para encuestas de hogares, para registros administrativos, para que puedan recopilarse datos de una forma que sea coherente con la clasificación internacional, para acompañar la aprobación y la implementación de la herramienta. Vamos a tener un equipo de asistencia técnica que va a darles también webinarios de capacitación tanto en webinarios como en persona, donde opere UNICEF. Me encantaría responder cualquier pregunta que tengas y muchísimas gracias a todos los que han participado y que han dedicado su tiempo y su experiencia para trabajar en esta clasificación. Espero que a través de este esfuerzo colectivo estemos un paso más cerca de la ambición del mundial de erradicar la violencia contra los niños para siempre. Ahora es un gran honor para mí cederle la palabra a Pablo para que pueda darnos algunos comentarios y luego podemos abrir el panel. Pablo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Claudia. ¿Me pueden escuchar? Sí, bien. Gracias, Pablo. Gracias. Realmente estoy encantado de estar aquí como representante de la Alianza sobre la Violencia contra los Niños en este webinario tan importante que llega cuando hay crisis múltiples e interconectadas en todo el mundo, que vemos nuevos factores de violencia que hacen que nuestro objetivo de terminar con la violencia para el 2030 sea más difícil aún. Los datos y las investigaciones son esenciales para comprender mejor los desafíos que enfrentamos y dar una respuesta a la violencia contra los niños. Los sólidos datos son necesarios para distribuir los recursos técnicos y para entender los datos. Como saben, estamos trabajando con UNICEF y con otros aliados. Esto también es fundamental para que tengamos datos sólidos para poder construir las estadísticas como deben ser. Queremos que las metodologías internacionales para la recopilación y el análisis de datos sean afines. Realmente estamos encantados con este esfuerzo que ha hecho este grupo tan diverso dirigido por UNICEF para realmente garantizar que tengamos este set de clasificaciones que, como Claudia ha dicho, no es perfecto, tiene que seguir revisándose a medida que avanzamos con la implementación, pero es un paso muy importante y realmente tener este objetivo de terminar con la violencia para el 2030
teniendo este tipo de indicadores nos va a dar mucha mejor orientación y el enfoque de dónde tenemos que poner la atención para erradicar la violencia, tener este enfoque integral de la violencia contra los niños con una perspectiva que afecte todos los 17 ODS en un continuo de violencia contra los niños. Yo creo que en marzo la aprobación de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas de esta clasificación internacional ha sido un paso adelante importantísimo, un avance importante. Realmente valoramos porque nos va a ayudar a todos a trabajar juntos y seguir evolucionando en esta dirección. Y yo creo que esto desde esta colaboración técnica internacional nos está dando una serie de definiciones estándar que tenemos que ver cómo se van a aplicar a medida que se implementan, como decía Claudia, cuando veíamos en los distintos países en los que estamos trabajando, cuál es su compromiso entonces para erradicar la violencia. Lo que yo creo de nuestra parte que estamos listos para ayudar y para dar apoyo desde la oficina del representante especial para asegurarnos que los estados y las partes interesadas que deben reunir estos datos se familiaricen con las definiciones, pero también que trabajamos juntos para ver si estas definiciones realmente tienen sentido cuando se aplican, porque aplicamos todos estos, a medida que apliquemos estos marcos, vamos a necesitar realmente ver cómo de hecho se pueden implementar o cuáles son los ajustes que es necesario incorporar, porque esto nos va a hacer, como dije, el trabajo no termina con el lanzamiento de este set con este marco, sino que requiere realmente que trabajemos juntos para asegurarnos que todo esto tiene sentido sobre los elementos que debemos utilizar y las prácticas que se implementen, de hecho. Así que desde nuestra oficina realmente apreciamos la recopilación de estos gran calidad de datos que es esencial como primer paso y realmente requerirá esta validez que siempre es importante en términos de todas las complejidades que manejamos. Y yo creo que el esfuerzo de UNICEF y de todas las partes involucradas en este proceso marca una diferencia para lograr un enfoque realmente integral. Tenemos que sobreponernos a las diferencias entre la teoría y las acciones que realmente tenemos que hacer y las oficinas que analizan los datos y los hacedores de políticas que usan estos datos. Es un marco muy fuerte que realmente sienta las bases para asegurar que se siga un camino estrechamente. Un punto muy importante que sabes de nuestra oficina es la integración y asegurarnos de que los niños participen, sean tenidos en cuenta en este proceso, tanto en el análisis de los datos como en el uso de los datos, porque son los defensores principales de la necesidad de erradicar la violencia cuando se los escucha en este contexto. Otra vez, estamos listos para apoyar a los países y a los oficiales de UNICEF y a todos los aliados de los países para apoyarlos en esta dirección. Para concluir, quiero resaltar que este llamado para aumentar los recursos técnicos y estadísticos para erradicar la violencia van a ser más fuertes cuando tengamos estos datos sólidos y basados en la evidencia que hacen posible tener un marco común y estándares internacionales que estás presentando hoy, este marco que está presentando hoy, que se
lanzará pronto realmente es un pilar sólido para apoyar la defensoría que todos estamos tratando en conjunto, tratando de lograr con el objetivo de erradicar la violencia, porque su costo es altísimo, pero también porque el retorno en la inversión, cuando tratamos de trabajar sobre esto de una forma integrada, realmente son mucho mayores. Así que muchísimas gracias en nombre de nuestra organización, UNLSC. Muchísimas gracias, Pablo, por estos comentarios, hablando de la importancia de esta clasificación dentro de la agenda del 2030. Realmente creo que lo dijiste muy bien. Necesitamos datos sólidos para poder construir el caso para las inversiones necesarios para lograr el financiamiento para pelear contra la violencia. Creo que marcaste puntos muy importantes con respecto a ir más allá y empezar a trabajar con estadísticos nacionales y trabajar con los hacedores de políticas a nivel nacional también. Resaltaste también la importancia de incluir a los niños como aliados en esta lucha contra. Una vez más, soy Steven Light, superviso los programas de UNICEF para luchar contra la violencia a nivel mundial y debo decirles que realmente estamos muy entusiasmados de tener un estándar internacional sobre la violencia contra los niños. Ahora los países tienen el recurso para evaluar para ver si las definiciones nacionales realmente cumplen con los estándares internacionales y poder reunir datos usando definiciones en común de las distintas formas de la violencia. Como resultado, estos datos comparables dentro de los países y entre los países. Todo esto no fue posible antes. Antes no se podía hacer. Así que en última instancia quiere decir que vamos a tener datos de mejor calidad para mejorar las políticas y los programas, para mejorar las vidas de los niños en todo el mundo. Sin embargo, como dijo Claudia, y sus últimos comentarios, esto no es el final de una larga camino, es solamente el principio. Con la inclusión de la clasificación contra la violencia, tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en garantizar que la clasificación se implemente. Tenemos que focalizarnos en la implementación y por esta razón realmente reunimos un panel que representa a todos los partes interesadas que tienen un rol que jugar para apoyar la implementación de la clasificación. Antes de seguir al panel, veo también que hay grandes comentarios y grandes preguntas en el chat. Quiero que tengan en cuenta la función de preguntas y respuestas de Zoom. Vamos a tratar de responder cada pregunta de las preguntas y respuestas. Y si el tiempo nos lo permite, quizás podamos volver y responder algunas preguntas directamente en línea. Primero que nada, en el panel tenemos a Francesca Grum de la División de Estadística de Unida. Francesca, bienvenida al panel. Entiendo que en esta división estás involucrada en monitorear las formas de la violencia contra las mujeres y los niños, los desafíos de Muchísimas gracias, Steven. Gracias a Claudia por invitar a la División de Demografía y Estadística Social. Voy a comenzar con algunos comentarios generales sobre la importancia de esta clasificación internacional que fue reconocida como una internacional por la Comisión de Estadística Social. La ICEVAC acompaña directrices para su implementación
es un elemento crítico y un paso principal hacia la estandarización de conceptos de definición, la violencia contra los niños a nivel de país y también ayuda a nivel global. También desearía resaltar, como mencionó Claudia hace unos minutos, que el desarrollo de dicha clasificación como un estándar de estadístico internacional no es un proceso trivial y UNICEF realmente debería ser felicitado por lograr este hito. Y llegar a la adopción de la clasificación involucró varias discusiones con expertos, incluyendo de consultas con quienes compilan datos, quienes lo usan y otros participantes de entidades internacionales asociadas. Entonces, se pueden imaginar el nivel de consulta y la intensa verificación que se llevó a cabo en los últimos años. También involucró trabajar mancomunadamente con un comité de expertos sobre la clasificación internacional estadística y quiero resaltar que esos expertos sobre clasificación para fines estadísticos y el grupo de expertos revisó y evaluó la clasificación en contraposición con varios criterios estándar y principios de todas las clasificaciones estadísticas y para que todos se cumplan. Entonces, esta clasificación atravesó un proceso de verificación muy profundo y queremos agradecer a UNICEF por todo el esfuerzo en llegar a este punto. Y ahora voy a pasar a algunos puntos que quiero resaltar en función de la experiencia que ganamos a nivel colectivo como UNSD, con los socios que están con nosotros hoy, por supuesto UNICEF, la UNOD, y durante casi 20 años de desarrollo y ajuste de los métodos de la violencia contra las niñas y las mujeres, y ahora pasamos de niñas y mujeres, y también hay una superposición con los niños, por supuesto, y creemos que aprendimos muchísimas lecciones y ganamos muchísimo en los últimos 20 años que podrían guiar los próximos pasos, pasando de este marco conceptual de clasificación estadística internacional hacia la implementación de este marco y estos principios rectores que ya hemos acordado hasta ahora. Se resaltó varios de los disertantes anteriores que realmente queremos ayudar a los países en sus esfuerzos de implementar y utilizar esta clasificación y a producir datos robustos y sólidos. La clasificación en sí mismo es un marco conceptual que da guía, tienes los conceptos claves, las definiciones operativas para la producción de estadísticas sobre la violencia contra los niños, y también es importante la estructura para organizar estos datos en las distintas fuentes de datos, pero la clasificación en sí misma no nos dice cómo hacerlo. Entonces, fue muy bueno escuchar de Claudia que ya tenía los planes de implementación. Entonces, ¿qué aprendimos en los últimos 20 años de medir y ajustar la producción de datos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas? Aprendimos que no es fácil, es una operación con muchos desafíos, se basa en la colección de datos muy compleja, es un tema muy sensible que requiere soluciones especiales y medidas especiales. Sabemos que tenemos que tener desde el principio una voluntad política y liderazgo político muy fuerte, tanto para los productores de datos y también para los usuarios. Muchos países tienen requisitos específicos para la recolección de datos de la violencia contra las mujeres y los niños, para asegurarse de que si hay un poder que pasa que cambia, que la ley se pueda aplicar y que aún así se pueda medir y monitorear la violencia contra las mujeres y las niñas. También hay una necesidad de una capacitación continua de los entrevistadores y capacitación, porque medir la violencia contra las mujeres y las niñas, y en este caso la violencia contra los niños, no es
una situación sencilla, y esto tiene un costo. Entonces también necesitamos planificar y asegurar los recursos adecuados para garantizar que no sea un esfuerzo de una sola vez, sino que haya planes para asegurarnos de que esto se puedan medir y monitorear habitualmente. Y mientras luchamos para compilar los datos de distintas fuentes, pueden ser encuestas domiciliarios o administrativas o de los informes policiales o del sistema judicial. También tenemos que asegurarnos la colaboración adecuada de quienes producen los datos a nivel del país, y también hay que asegurarse de que haya formas de establecer cómo se comparte y cómo se accede a esos datos, a la vez que también promovemos el uso de los mismos conceptos y las mismas definiciones. Y en este último punto, tener una clasificación estadística internacional ayuda muchísimo, definitivamente. Lo que aprendimos en los 20 años de medir la violencia contra las mujeres y las niñas es que la comparación de los datos es un problema tanto entre países, cuando comparamos, por ejemplo, a nivel internacional, pero también dentro de los propios países. Y eso es principalmente debido al hecho de que hay distintas fuentes de datos que se utilizan, y también se utilizan distintas metodologías que pasan y que cambian con el tiempo. Y este es un dato clave que hay que tener en cuenta cuando pasamos a la implementación y la recolección de datos en todos los países para obtener los datos sobre la violencia contra los niños. Por supuesto, al medir la violencia contra las mujeres y las niñas, tener las guías o las directrices de las Naciones Unidas fue fundamental. Esta publicación es un poquito antigua, entonces estamos intentando actualizarla muy pronto, pero esto se produjo junto con muchos participantes. Toda la comunidad estadística internacional ayudó en este producto y nos da realmente, nos brinda los pasos a las oficinas que deben seguir las oficinas de estadística internacional. Nos da un libro de códigos para ayudarnos a producir la estadística de la violencia contra las niñas y las mujeres. Para terminar, cuando vemos los próximos pasos, haber adoptado esta clasificación de la violencia contra los niños, que es internacional y también con la que nosotras veníamos utilizando, pienso que es importante invertir en dichas directrices operativas, tener un libro, un recetario similar para que los países sepan cómo pasar de la clasificación y del marco teórico a la producción de las políticas que sean de gran calidad y para obtener datos granulares de la violencia contra los niños. También intentamos asegurar recursos para crear capacidad. Creo que ya los disertantes anteriores ya hablaron sobre eso y es algo que es muy importante para asegurarnos de que los países puedan crear un sistema de información estadística creíble y sustentable. Entonces, tenemos que ayudar a los países para que puedan planificar adecuadamente cómo recabar los datos de la violencia contra los niños dentro del contexto de recabar temas afines, cómo poder integrar todas las distintas fuentes de datos y cómo cada una se habla entre sí. Y cómo podemos juntar todo este rompecabezas, armar todo en una forma organizada. Y un tercer punto es que deberíamos también seguir promover consistentemente el alineamiento entre las clasificaciones afines, no solo conceptualmente. Pienso que esto es un gran trabajo que ya se ha hecho, que ha hecho UNICEF, pero no a nivel conceptual, sino también a nivel operativo.
para que todos juntos podamos brindar soluciones para las herramientas de recopilación de datos y también para otras soluciones, siempre teniendo en cuenta que los países pueden desear recabar información sobre la violencia contra los niños, pero esto también se tiene que alinear con lo que ya tenemos, como por ejemplo cuando medimos la violencia contra las mujeres y las niñas, porque también ahí hay una superposición. Y por último, deberíamos planear las actualizaciones regulares de las clasificaciones sobre la violencia contra los niños. Sé que se acaba de ser adoptada en marzo de 2023, pero como todas las clasificaciones estadísticas, la clasificación del ICVAC, esta clasificación, no debe ser vista como algo estático, sino como un punto de inicio para garantizar que la clasificación sea siempre relevante. Y por supuesto, la fase de implementación de la clasificación va a ser esencial para brindar feedback para la implementación futura. Muchísimas gracias, Steven. Gracias, Francesca. Y ahora quiero agradecer, agradecer el rol de la División de Estadística de las Naciones Unidas para esta clasificación internacional de la violencia contra los niños. Y también tuvieron un rol clave para ayudar a avanzar estas normas y nos dieron realmente un gran apoyo y realmente tienen muchísima experiencia en otros dominios, como por ejemplo el área de la violencia contra las niñas y las mujeres, de la cual nosotros podemos aprender muchísimo y que se ha implementado en esta nueva clasificación internacional de la violencia contra los niños. Gracias, Francesca, por tus directrices. A continuación, tenemos a Gürbüz del Instituto Técnico Turco, y este Instituto Turco de Estadística hizo pruebas piloto en el ICVAC. Entonces, Salim, quisiera que nos digas cuál fue tu experiencia en coordinar las distintas entidades en Turquía para ensayar el ICVAC y cuáles son las lecciones que aprendiste durante este proceso. Te cedo la palabra. ¿Me escuchan bien? Sí, bien, alto y claro. Bueno, buenas tardes de Turquía. Antes de que empiece a hablar sobre mi sección, a veces necesito mirar mis notas para no perderme de algunas explicaciones. Primero, quiero darles mi gratitud a mi equipo y a todos mis colegas distinguidos, a todas las partes interesadas, a las oficinas de estadística de Ankara y a las distintas organizaciones de Turquía. Ha sido un gran placer para nosotros trabajar con todos estos distinguidos colegas y realmente no lograrlo sin ellos. Estuve trabajando por 22 años en distintos organismos para estadísticas de género desde el 2022. También he trabajado con distintos grupos de clasificación en distintas clasificaciones que se hicieron en estadísticas económicas y sociales relacionadas con las condiciones concretas de Turquía. Y ahora voy a mencionar el proceso entre nosotros y UNICEF en 3 fases. La primera fase fue la consulta internacional a principios del 2022, porque con las respuestas que teníamos que dar a distintas instituciones y a finales de mayo, además de estos documentos que generamos, también les dimos comentarios sobre los tipos de violencia que enfrentábamos. Después, la segunda fase del proceso fue desde octubre que participamos con UNICEF,
quienes nos dio una traducción simultánea en Turquía. Trabajamos en un webinario con UNICEF para comparar la clasificación y con documentos que teníamos ya traducidos en turco. Y la última fase, ser país voluntario para la prueba piloto. Como ustedes ya saben, en febrero del 2023 tuvimos un desastre que realmente dificultó nuestra elección como país piloto. En términos de las lecciones que aprendimos con el estudio piloto y las consultas, observamos la importancia de la clasificación internacional, porque fue posible, por ejemplo, estudiar los homicidios, la violencia sexual en relación con la correspondencia entre las leyes nacionales y la clasificación internacional. Y más importante, esto va a sentar base muy importante para el futuro. Y hay un beneficio psicológico también, porque desde nuestro punto de vista, la violencia psicológica no se puede medir muy bien. También es problemático porque en Turquía hay una especie de negligencia con respecto a las obligaciones. Otra lección importante es tener consultas con respecto a la terminología, debido a las diferencias en estas áreas de experiencia entre las instituciones. Es muy importante también tener en cuenta a la víctima y hacer una consulta sobre la clasificación de las distintas clasificaciones. En este respecto, queremos tener una versión final y una lista de clasificaciones y de correspondencia. Además, la formación es necesaria el trabajo en conjunto para crear una sinergia. Y también veo la importancia de la clasificación internacional para establecer debates, especialmente en la fase de trabajo de campo, debido a los ministerios de Educación y de Justicia y de Trabajo Social están involucrados con la clasificación, el trabajo con la clasificación. Estas instituciones tratan de entender mejor la dimensión de concepción y el alcance de la clasificación. Observamos que la principal fuente de datos para nosotros nos da seguridad. También observamos que estos datos son una parte importante del sistema de estadísticas para generar estadísticas oficiales. Los datos son comparables en los sistemas de formación. Nuestro ministerio estuvo trabajando de consensos internos en el país que nos permite tener en cuenta los incidentes, la procedencia de los incidentes y las distintas amenazas a los niños. Desafortunadamente, los datos no se pudieron compartir. Todavía no hay una coherencia entre los datos. Las instituciones que se refieren al Código Penal necesitan mejores definiciones. Por ejemplo, con respecto a una afrenta menor,
se refleja en el resultado de los actos. En este sentido, no se puede comparar con el sistema turco. Lo último que queríamos decir, que aprendimos de Kioto, es que las definiciones y los actos de violencia tienen una contrapartida con la clasificación internacional del delito. Así que el cumplir las definiciones de la clasificación de la violencia, por ejemplo, el homicidio de los niños, asegura que los ejemplos realmente cumplen. O, por ejemplo, el intento de un homicidio con respecto a un femicidio, vemos que realmente es más sencillo a cumplir con la clasificación. Es una parte muy importante del trabajo que tenemos que hacer en Turquía para terminar la violencia contra los niños. Los niños deben estar protegidos de todo tipo de descuido y de abuso, ya sea forma privada o en cualquier circunstancia. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Salim. Gracias a Turquía, al Instituto de Estadísticas y a ti por ser voluntario para la prueba piloto. Y vemos algunas de las temas, de las situaciones prácticas que han surgido de implementar la clasificación en un contexto nacional. Vamos a nuestro próximo panelista y tenemos a Angela May de la Oficina de Subdivisión de Investigación y Análisis de Tendencias. Angela, qué bueno verte. Sabemos que supervisas la clasificación internacional del delito para fines estadísticos. ¿Cómo puede nuestra clasificación trabajar en conjunto con este sistema de delito para mejorar la disponibilidad y la calidad de los datos sobre la violencia, que también son delitos? Te cedo la palabra. Gracias, Steven. Gracias, Claudia. Primero por organizar este webinario e invitarnos. Es también un gran esfuerzo que ustedes han hecho y en especial por la gran colaboración que hemos tenido juntas para responder al sistema de Naciones Unidas y encontrar una forma que podemos dar el mismo mensaje conjunto quienes queremos mejorar las estadísticas. Como dijimos desde aquí, solamente probablemente sea una pasión. La fuente de información de la violencia contra los niños, toda forma de violencia se reconoce como delito. Las estadísticas de delitos son un elemento que podemos describir y un lugar desde donde se aplica la clasificación. Desde mi lugar, como mencionamos muchas veces, la clasificación internacional por los delitos para fines estadísticos, y tengo que decir, ya tiene casi 20 años. Hemos estado trabajando casi por 20 años países para ver cómo el sistema de estadísticas de delitos puede ser más importante. Quiero enfocarme en esto porque los estadísticos no amamos las clasificaciones, pero realmente hacemos un esfuerzo de asegurarnos que no sea solo una cuestión de conteos, de recuentos, sino más que nada una herramienta analítica para no solamente contar los homicidios en la perspectiva de la violencia contra los niños, contar la cantidad de niños, sino tener información que realmente ayude a las autoridades a evitar estos hechos. Primero que nada, uno de los grandes elementos, y para nosotros es importante enfatizar la clasificación es para fines estadísticos, no es para fines de análisis legal. Y vi algunas de las preguntas en el chat que estaban preguntando cómo podemos cambiar un delito para aplicarse a la clasificación. La clasificación no tiene que ver con esto. La clasificación
no tiene este objetivo. Por el contrario, la clasificación trata de armonizar y de integrar los marcos legales y traducir este marco legal, lo que Claudia hablamos, en actos. De lo que hablamos son de conductas, de clasificación de conductas. De esta forma promovemos las estadísticas que está basado en términos conductuales y no de términos penales. Sabemos que los códigos penales no deben cambiar por las estadísticas. El papel de la estadística es digerir, comprender cómo captar lo que está ahí afuera para darle importancia para fines estadísticos. Esto es algo que podemos trabajar juntos, alinearnos para explicar la clasificación. Luego quiero decir que el propósito analítico de la clasificación, como Claudia dijo, no es solamente los elementos, sino definir qué es la violencia contra los niños, sino también, y para nosotros lo más importante de la clasificación, son las variables que de hecho se desglosan. Por ejemplo, comprender la tipología del perpetrador o de la víctima. Y en la clasificación de los delitos tenemos un nivel más amplio de lo que llamamos tags o variables de desglose, porque son los elementos que nos ayudan a captar los datos y hacerlos importantes para las políticas. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, con frecuencia vemos algo con mucha importancia, que es el contexto. Y ahora lo digo en general para el delito, pero definitivamente se aplica a la violencia contra los niños. Por ejemplo, un homicidio, la forma más extrema de la violencia. Hay distintos tipos de homicidios y evitar el homicidio requiere diferentes políticas, porque una cosa es tener un homicidio que está relacionado con el delito organizado, con el crimen organizado. Hay ciertas políticas que deben enfocarse al crimen organizado y otras medidas de prevención se necesitan si este homicidio sucede en una familia. Así que la importancia de poder ser capaces de con los datos determinar el contexto para saber dónde necesitamos la prevención, a dónde tenemos que enfocar la acción. Y esto también es verdadero para los niños. Y yo diría que hay una generación de niños que se ha perdido en Centroamérica, en partes de Latinoamérica con el crimen organizado. Así que es importante determinar dónde están, quiénes son los perpetradores. Y otro elemento, y yo lo vi alguien en el chat lo mencionó, ¿cómo sabemos si es miembro de una pandilla, de una banda? Otro elemento que tenemos en la clasificación del delito es el crimen, la violencia contra los niños, especialmente en el ciberespacio. Es importante definir este elemento. Siempre estoy hablando de las estadísticas de delitos, de crímenes. En este sentido, nuestros esfuerzos para ayudar a los países a mejorar y a refinar la información, el reportar esta información, esto es importante para comprender la violencia contra los niños y comprender en general desde mi periodo todo tipo de delitos. Así que, con los datos, yo diría que realmente queremos trabajar juntos y que hay elementos para trabajar juntos. Ahora tenemos grandes manuales para ayudar a la policía, para ayudar a la justicia penal, para ayudar a las instituciones, a las prisiones, para armonizar el trabajo con la clasificación del delito. Hay muchos manuales, realmente podemos trabajar en conjunto y asegurarnos que todo esté armonizado, que los esfuerzos estén armonizados. Desde mi punto de vista es importante que al menos parcialmente sea importante también para la aplicación de la clasificación internacional, para que puedan comparar los datos en distintas instituciones de justicia penal.
del punto de vista de la respuesta penal, es importante comprender no solo cómo la dimensión del problema, sino cómo responde la justicia penal a este crimen. Si hay, por ejemplo, un incidente de violencia contra los niños, ¿cómo se traduce? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuánto tiene que ver la fiscalía, la defensa, que lleve eventualmente al confinamiento de la persona? Estamos comprometidos definitivamente desde que las dos clasificaciones están armonizadas. Realmente vamos de la mano para asegurar y que podemos apoyar a los países desde mi punto de vista para mejorar el sistema de estadísticas penales. Así que realmente queremos trabajar con todos ustedes. Muchísimas gracias, Ángela. Gracias por hablar sobre estas clasificaciones y también por resaltar la importancia del análisis, porque en última instancia debemos usar estas dos autoridades para responder y hacer que estas estadísticas sean relevantes para los legisladores. El siguiente en el panel lo tenemos a Howard Taylor, de la End Violence Partnership contra los niños. Hola, Howard. ¿Cómo la ICVAC puede hacer que los gobiernos sean responsables y tomen acciones en la violencia contra los niños? Gracias, Steven. Gracias a todos ustedes, a UNICEF y a todo este panel de expertos, a todos los que están involucrados. Realmente esto es un desarrollo enorme, un momento importantísimo para nuestros esfuerzos globales para terminar con la violencia contra los niños. Y estos son los cimientos para ello. Así que estudié algunos hace unas décadas como estadista y demográfico muchísimo. Y la verdad que apliqué toda esta experiencia y me encantó la experiencia de que lo que vi esta mañana. Voy a hablar sobre cómo podemos hacer que los países sean responsables del ICVAC. Principalmente es que las medidas se hagan y que la calidad importa. Los datos deben impulsar algo. Lo que se mide se puede hacer. Ustedes conocen esa frase y eso creo que lo hizo Peter Drucker, pero ya se sabe que los datos, todo lo que se puede medir se puede hacer bien, porque tiene que ser datos importantes y bien precisos. Eso es importante para el avance de la violencia contra los niños. Y también hay que escalar la inversión crítica, y eso es uno de los desafíos más grandes. Por supuesto, los datos y la cantidad de inversiones que se hagan para aplicar esto. Y también es un problema de muchos sectores. Hay muy pocos datos en algunos lugares y donde sí existen, hay que recabarlos en forma sistemática. Y el problema a nivel nacional sobre las distintas formas de violencia contra los niños y esta amenaza de que avanza, tenemos que tener muy en cuenta ello. Y también hay que ver cómo los países responden a esta violencia contra los niños. Y hay un movimiento muy grande de que se trabaje, de gente que intenta de que se trabaje con esta agenda. Y hay muchas veces, no tener los datos, se presenta como una barrera para que los legisladores puedan legislar y para que los países lo puedan aplicar. Entonces, si se puede medir y si no se mide y si no se puede medir con precisión, entonces hay un problema ahí para hacer los planes nacionales y también para aplicar dinero e inversiones. Entonces, hace un par de meses trabajamos con la fundación para lograr los cimientos de todo esto. Y en segundo lugar, la calidad es importante. Es importante para poder medir, tener buenos datos. Se puede abordar a los países y a los gobernantes, y ellos están desesperados por tener esta información importante para poder tomar buenas decisiones.
para poder hacerlo de forma más rápida y en la forma más asequible y más barata, más económica posible. Y la idea también es abordar la violencia en las escuelas, no solo en las escuelas, sino más allá también. Y también la violencia sexual. A nivel de escuelas hay muchísima información de que se puede utilizar. Y por último, también a nivel global hay muchísima evidencia de los retornos de la inversión cuando se hace mucha investigación sobre la violencia contra los niños, especialmente la violencia sexual. En todo el mundo debemos ver los números y debemos ver cómo esto sí funciona y cómo los gobiernos pueden escalar todas estas directrices y estos marcos. Todos los demás disertantes ya hablaron sobre este tema, sea que la violencia sucede en el hogar, en la escuela, sea que sea violencia física, psicológica o social o sexual, perdón. También hay mucha intersección, como ya mencionaron antes, la clasificación internacional de la violencia contra las mujeres y los niños se superpone con la violencia contra los niños. Y la idea es abordar todos estos tipos de violencia en todas sus formas, ya sea que a nivel gubernamental o de otro nivel. Lo importante es abordar todas estas violencias contra los niños y darles inversiones y darle datos realmente precisos, porque con con mejores datos la sociedad civil va a poder defender mucho mejor la violencia contra los niños y y los gobiernos van a poder ser responsables de no aplicar las medidas correspondientes. Entonces, también todas las estadísticas pueden mejorar el hecho de que de que las naciones o los gobiernos sean responsables. Y también es importante compartir todos los aprendizajes a nivel internacional entre países y también suministrarse todas las evidencias que no solo sean cuantificables, sino también que sean evidencia de calidad. Y el valor de ello son las lecciones que se han aprendido. Quiero agradecer enormemente a UNICEF por todo este esfuerzo y por todo este proceso en el que estuvimos involucrados. Creo que debemos, la palabra debemos es importante, me parece que la palabra que sea un esfuerzo deliberado, sea a nivel internacional, nacional o local, usar esta clasificación internacional y todas las herramientas que ella nos brinda y el impacto que ella va a tener y en los esfuerzos de recabar información y la inversión que hay que darle a todas estas clasificación internacional para terminar con la violencia contra los niños. Me parece que todo esto es súper importante y es súper importante todo lo que hemos traído hoy aquí. Gracias, Steven. Gracias. Realmente son puntos muy poderosos. Lo que se mide se puede lograr, se puede hacer, y los datos sobre la violencia contra los niños ha sido tan limitada que realmente todo eso socava los esfuerzos en una forma conservadora. Entonces, la calidad también importa. Entonces, tenemos que asegurarnos de que todo ello sea abordado y que se le dé una respuesta. Muchísimas gracias, Howard, nuevamente. Ahora volvemos a Claudia, quien estuvo revisando la sección de preguntas y respuestas. Creo que tomó las preguntas más difíciles, complejas y desafiantes para abordar en los próximos minutos. Sí, realmente, Steven. Y por supuesto, estoy muy agradecido por las preguntas y espero cuando ustedes reciban la publicación, y quiero recordarles a todos que van a recibir el lunes la grabación de este webinar, en la presentación en PowerPoint, y así como también la clasificación internacional de la violencia contra los niños y el vínculo a la página web donde van a encontrar
todo el material pertinente. Pero noté algunas de las preguntas y quiero tomarme unos minutos para ver algunas de las cosas que surgieron de las distintas preguntas, porque nosotros elegimos clasificar el acto como la unidad de la clasificación internacional. Y este es un punto clave, porque no estamos mirando en la motivación, no estamos considerando si el acto fue intencional para producir el daño. Eso es irrelevante. Si un acto es dañino, independientemente de quién lo hizo, independientemente de la intención de la persona que lo hizo, sea que la intención sea el dañar o no, el acto es clasificado como un acto de violencia. Entonces, voy a tomar un ejemplo muy directo. Una cachetada es una cachetada. Una cachetada cumple con los 4 criterios. ¿Es dañino? Sí. Aún si está cometido por un padre, aún si la intención del padre no era dañar al niño. Y el cachetazo al niño está en el contexto de disciplina. ¿Es fundamental? No, no lo es, porque esencial es definido como esencial para la supervivencia o el bienestar del niño. Esencial significa que no hay una alternativa para preservar la vida o el bienestar del niño. Una cachetada no es fundamental. Existen prácticas positivas de crianza que son efectivas para disciplinar a los niños en una forma positiva y que los empodere. Y esto es exactamente el por qué queremos eliminar a la terminología legal y las referencias, por ejemplo, a temas que pueden ser interpretados de manera diferente según la cultura, la religión, etcétera. El segundo punto que quiero mencionar es que esta clasificación es la médula espinal de los datos estadísticos que se pueden producir, pero no son datos en sí mismos. La clasificación estadística no van a encontrar estadística, es una forma en la que podemos organizar las distintas formas de violencia y luego identificar los criterios claves que nos van a permitir, por supuesto, recabar los datos, que sí, por supuesto, hay que tener cuestionarios y otras formas para poder identificarlos como acto de violencia, independientemente de la legislación y de las creencias culturales. Y nuevamente, mirando algunas de las preguntas que han tenido, regula el acto de violencia que ocurre en distintos contextos. En contextos de guerra, en situaciones que no son de conflicto, respecto del perpetrador en un momento de que hay que identificar el acto, hay que recabar todas las variables distintas de quién lo hizo, cuándo. Esto nos va a permitir agregar contexto que le va a permitir a los usuarios comprender cómo ocurrió esta violencia, quién lo hizo, etcétera. Es simplemente una respuesta de sus preguntas y van a recibir un correo electrónico con nuestra información de contacto y necesitamos este tipo de preguntas porque este tipo de preguntas nos permite no solo aclarar las preguntas, sino también trabajar respecto del exitosamente. Sin más, y reconociendo que había más preguntas en el chat que intentábamos abordar, quiero, Pedro, que ya presenté antes y nuevamente es el jefe de estadística y subdirector de la sección de datos y analítica de UNICEF. Es un placer que tener a este año y te cedo la Primero, estoy encantado de que estén todos aquí y de poder participar en este webinario sobre la clasificación internacional contra los niños. Este es tu sueño y no nos pueden detener.
parte fundamental de la clasificación internacional de la violencia. Esta clasificación va a mejorar la compatibilidad estadísticas entre los países nacional y también a nivel internacional. Nos ofrece un modelo para organizar los datos estadísticos de la violencia contra los niños desde distintas fuentes. También nos da un marco analítico de qué hacer con este problema. ¿Qué es el elemento más importante de esta conversación? Las clasificaciones internacionales reflejan una comprensión general entre distintas partes. En este caso, con la violencia. Esto se debe al compromiso técnico de los participantes. Este trabajo recién empieza la semana que viene en la forma de mejorar el próximo paso de integrar la sociedad civil, los hacedores de políticas. Solamente con una coalición a nivel de países vamos a poder mejorar las vidas de todos los niños, donde estén. Estamos muy agradecidos a los distintos aliados que nos han ayudado a trabajar durante estos años. UNICEF ha lanzado el tercer ronda de las MICs. Las MICs son la fuente más grande de datos comparados sobre ciertas formas de violencia contra los niños, como la disciplina y la mutilación femenina. El nuevo modelo de la violencia contra los niños y las mujeres, basadas en la definición del ICVAC, va a incluir también un modelo de abuso sexual contra los niños y uno sobre la violencia doméstica. Estos modelos están disponibles no solamente para ser implementados a través de las encuestas por conglomerados, sino de distintos programas, y vamos a ayudar a los países para lograrlo. En esta clasificación ahora tenemos normas y un marco analítico donde podemos sanar las brechas de datos y las políticas puedan diseñarse armoniosamente. Vamos a usarlas para tender los cimientos sólidos para un mundo en que todos los niños estén a salvo y libres de violencia de todas sus formas. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a Claudia. Gracias. Gracias, Pedro. Llegamos al final de este webinario. Gracias por participar. Fue fantástico ver todas las personas que han participado por primera vez y todos quienes han participado en la redacción de esta clasificación. Y ahora quiero cerrarlo. Creo que darles un video muy corto que nosotros producimos para resumir lo que esta clasificación dice. Vamos a disfrutar del video y en nombre de UNICEF, gracias por estar con nosotros y queremos seguir con esta colaboración. Gracias. Violence against children exists in every culture. It takes many forms, from rape to psychological neglect and physical assault. Children subjected to violence can face acute and long-term damage to their physical, cognitive, social, and emotional development. And the costs to society are incalculable. In 2015, with the launch of the Sustainable Development Goals, the world committed to ending violence against children in all its forms by 2030. However, while the goal is straightforward, monitoring it is anything but. Collecting high-quality data on children's experience of violence in a comprehensive and ethically safe manner is challenging. It is further complicated by the different notions of violence used among and even within countries. To fill data gaps, clear-cut operational definitions first had to be developed. UNICEF has done just that. Over 5 years, and in consultation with more than 200 experts, UNICEF developed the International Classification of Violence Against Children. The ICVAC
was endorsed by the United Nations Statistical Commission in March 2023. It provides a comprehensive definition of violence and categorizes violent acts for statistical purposes. It offers a basis for countries to gather comparable data through household surveys and administrative data systems. The ultimate goal? To foster the production of timely and accurate data that can encourage action and accountability by governments and other stakeholders. Violence against children is a violation of their basic human rights. Defining and measuring such violence is a critical first step towards ending it.